y a partir de este momento empieza a ser grabada pues, toda la clase. Y bueno, pues ahorita vamos a ver si entran las demás o no, pero nosotros iniciamos. Pregunta, ¿sí lograron leer la lectura? ¿O no leyeron nada? Porque yo no vi que se conectaran a la plataforma. Yo leí la mitad. Ok, de acuerdo. Recuerden que sí es importante que, o sea, recuerden que son 2 horas en primer lugar y que es importante, pues obviamente, leer las lecturas. Desafortunadamente no puedo echarme las 2 horas corridas por cuestiones pues, de suscripción, porque habría que pagar 300 pesos mensuales para estar sin límite de tiempo. Entonces es importante eso porque pues, las lecturas son lecturas de algo pesadas. Si se dan cuenta, no son lecturas ligeritas. Especialmente porque utilizan muchos conceptos filosóficos que pues no son filósofos, obviamente no les van a ser tan sencillos, a menos que las estén buscando a cada rato en el diccionario y pues obviamente eso va a tardar más, ¿no? Ok, vamos a comenzar primero con lo de la lectura. De lo poco que hayan leído, de lo mucho que hayan leído, ¿qué es lo que les quedó duda o qué es lo que no entendieron o en su caso, qué es lo que ustedes comprendieron acerca del tema? Yo vi que este escrito se parece al de Santo Tomás. De hecho, lo menciona en la lectura. Ok, a ver, permítame. Es que no sé quién me está mandando un mensaje aquí por el WhatsApp. Ok, efectivamente, este escrito tiene mucho que ver con Santo Tomás. La autora de este escrito se llama Edith Stein y ella es una filósofa del siglo XX. De hecho, ella murió en los campos de Auschwitz porque pues ella era judía, ¿ok? Era judía de nacimiento, luego se volvió atea, luego se convirtió al cristianismo y bueno, finalmente se volvió monja católica. Y pues básicamente ella tiene dos corrientes filosóficas distintas. Básicamente ella había estudiado con Husserl, fue compañera, por así decir, de Heidegger, y además, pues ya cuando se convirtió al catolicismo y se convierte en monja, pues básicamente empezó a acercarse más a la filosofía de Santo Tomás. Obviamente, pues ella es doctora en filosofía. Hoy en día se le considera santa. De hecho, su nombre de santa es otro, porque es el nombre religioso que se puso, que sería Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y por eso es que vamos a ver que trata de unir como, o sea, si dan cuenta, para los que leyeron, o si leyeron más allá de la primera hoja, hay un punto en el que trata ella de unir la filosofía moderna con la filosofía tomista. Por eso mismo la elegí, porque de alguna manera tiene las dos corrientes, tanto la corriente, vamos a decir, tradicional, clásica de toda la vida, como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, todo eso. Y por otro lado tiene la corriente moderna, con ideas que vienen desde Descartes y pasando por Husserl. Entonces, volviendo un poquito a la lectura. Como se darán cuenta, la lectura trata sobre dos aspectos últimos de la realidad, lo que es acto y lo que es potencia. De acuerdo a lo que leyeron, ¿qué se supone que era el acto y qué se supone que era la potencia? El, el acto es, por ejemplo, eh, perdón, ya no recuerdo. Pero yo lo pondría así como que un ejemplo es como la semilla y el árbol es ¿cómo sería ahí? El árbol, o sea, la semilla, y ya plantas la semilla y el árbol, ¿no? Ok, Sería como parte de. de acuerdo. Bien, O sea, el acto es la semilla y el ser potencia es el árbol, ¿no? más o menos. O- O sea, sí, sí, pero le está diciendo un poquito al bueno, revés. yo así, Solo sí, cambia o sea, el acto sería el árbol. Bueno, a ver, te lo explico. La semilla está en acto, o sea, la semilla ya es una perfección, ¿ok? Y ser árbol, es decir, todavía no es un árbol, pero puede llegar a ser un árbol, eso está en potencia, ¿ok? Es decir, ahorita vamos a ver esa ah, parte, ahorita lo voy a empezar a explicar, pero bueno, ya por lo menos de ti ya vi que sí tienes más o menos la idea, un poquito que hay que aclarar o cómo expresarlo, pero la idea la tienes, ¿no?
Ok, como se darán cuenta, bueno, estos son los dos conceptos iniciales. ¿Por qué ponemos estos dos conceptos iniciales y no directamente el tema de la clase que debería ser la analogía del ser? Recuerden que aparte de eso se supone que lo leyeron del otro libro durante la semana, porque ya les había dejado que leyeran unas páginas del otro libro también. Entonces tenemos que estos dos son los principales conceptos con los que inicia la filosofía, o la metafísica más bien, de Santo Tomás de Aquino, pero cabe aclarar que esto lo toma él de Aristóteles y le va a dar una novedad. Hasta la fecha, Tomás de Aquino es uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía y aparte es uno de los que más, cuyo pensamiento pues digamos que es de los más esquematizados y por lo tanto de los mejores en ese sentido. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces primero con esta parte muy rápidamente para repasar un poco lo que leyeron algunos. Bueno, tenemos entonces estas dos cuestiones. Lógicamente la autora nos dice que ella va a iniciar no con sus obras de madurez, sino con una obra que es de hecho de las primeras que él hizo cuando era joven, cuando apenas había graduado de bachiller. En este caso, bachiller es lo mismo o es lo equivalente a graduarse como licenciado. Solo que en algunas universidades medievales se le llamaba bachiller y no se le llamaba licenciado al primer grado de, vamos a llamarla de titulación. Luego le seguía el grado de licenciado y luego el grado de doctor, que es como actualmente lo manejan muchas universidades católicas. Ya otras universidades pues ya lo manejan como licenciado, maestro y doctor, pero básicamente bachiller y licenciado son exactamente la misma cosa para efectos prácticos. ¿Ok? Aquí nos dice, por ejemplo, que Tomás, ahorita me estoy refiriendo a Tomás de Aquino, pero esto tengan presente que es exactamente aplicable a casi cualquier autor. Obviamente con sus diferencias conceptuales, pero nos estamos basando en este porque este rescata toda la filosofía clásica. Y este autor en especial pues va a unir esta filosofía clásica con la moderna. Ok, nos dice que básicamente se considera que hay tres seres o tres grados de seres, ¿ok? Estos seres van desde las cosas materiales o compuestas, o los seres compuestos, y están compuestos de algo que se llama materia y forma. Esta doctrina de materia y forma es el famoso hilemorfismo. Y el hilemorfismo lo propuso también Aristóteles. De esta materia y forma están compuestos todos los seres naturales, tanto vivientes como inanimados, ¿ok? Obviamente esto incluiría al ser humano, que tiene materia y forma. Estamos compuestos. Solo que la materia y la forma no son dos cosas distintas, son dos coprincipios, es decir, no existen en la realidad uno independientemente del otro, al menos no en los seres materiales, incluido el ser humano. Luego de ahí estarían los supuestos espíritus puros. Nos los podríamos saltar porque bueno, Aristóteles lo ponía como si fueran aquellos que producen el movimiento de las estrellas, los medievales pues lo consideraban que eran ángeles. Entonces, suponiendo que existieran seres intermedios, o sea, seres intermedios entre lo material y lo espiritual, pues sería lo que llamaríamos ángeles o simplemente espíritus. Estos, sin embargo, a pesar de ser simples, siguen estando compuestos, ¿ok? Solo que su composición no incluye la materia, su composición es simplemente de esencia y existencia, que eso lo vamos a ver luego. Y luego tenemos el primer ente, o el que sería el ser subsistente, que este sería Dios. Aquí Dios no nos estamos refiriendo necesariamente al Dios cristiano, nos estamos refiriendo a Dios entendido como un ser absoluto que da la existencia a todos los demás, que puede ser o no el mismo universo, eso ya va a ser diversas interpretaciones que se le pueda dar. Hay quien va a decir que Dios es el mismo universo y entonces el universo sería divinizado, vaya, como sucede con muchos de los que creen en esas cuestiones de la naturaleza y todo eso, que como si la madre naturaleza fuera un ser viviente. Bueno, ahí ese sería Dios, ¿no? O sea, cuando tú piensas que el universo es todo, entonces ese es Dios. O podrías pensar que de hecho hay un Dios que es diferente del universo. Pero eso ya son otros tipos de problemas que van a ver cuando veamos, o que vamos a ver si es que ya les doy la materia, cuando veamos filosofía elemental o teodicea, que es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, tenemos esta parte, ¿no? Que habría tres grados de seres, el último grado y el más puro de todos, pues sería el primer ente, o lo que sería Dios, o a quien llamamos Dios, y este sería un acto puro sin potencia, ¿ok? Aquí es puro acto, no hay potencia. Ahora te voy a explicar nuevamente qué es el acto y la potencia, pero bueno, ¿ok? Entonces, básicamente es con lo que inicia su análisis Edith Stein. Aquí tenemos entonces esas nociones de acto y de potencia. ¿Qué significa que algo sea en acto? La forma fácil de entenderlo
Y bueno, fácil, pero no necesariamente quiere decir que sea la única. De hecho, aquí hay un problema. El problema es que acto y potencia se refieren a muchas cosas. ¿Ok? La primera a la que se va a referir va a ser justamente a que acto es tener una perfección, ¿ok? Algo que ya se tiene, algo que ya se es. Mientras que potencia va a ser referente siempre a una posibilidad, ¿ok? Entonces el acto es lo que ya es y la potencia es lo que podría llegar a ser, pero que está de alguna forma incluido dentro de su propia naturaleza. Es decir, ya está implícito que puede llegar a ser eso. El ejemplo que ponía, no creo quién lo dijo, creo que fue Mirle, Dodalia, no recuerdo quién lo dijo, o Michelle. No sé quién de las tres lo dijo, pero el ejemplo que me decía de la semilla y de el árbol. La semilla en cuanto semilla ya está en acto, es decir, es una semilla en ese momento. ¿Ok? ¿Me explico? Hasta ahí no creo que haya ningún problema. Pero esta semilla puede llegar a ser un árbol, es decir, está en posibilidad de ser árbol. Esa es la potencia. Este es un primer sentido del concepto de acto y de potencia. El acto y la potencia también hacen referencia a otros dos conceptos que siempre ha sido una discusión en filosofía y siempre lo van a hacer, inclusive hoy en día lo siguen siendo, que es sobre el ser y el no ser. El acto sería el ser, es decir, lo que ya es, y la potencia sería el no ser. Solo que aquí cabe una pequeña diferencia. Mientras que el acto puro, es decir, la perfección pura sí puede existir, que en este caso pues sería lo que llamaríamos Dios, un acto que es completamente puro y que no tiene nada de potencia. El problema es que la potencia pura no es posible que exista. En primer lugar, porque no tenemos experiencia de que exista la nada absoluta. Es decir, sabemos que hay vacío, eso lo sabemos por la física. Pero una cosa es el vacío y otra cosa es la nada. Y la nada absoluta no podría existir. En este caso, los seres estamos compuestos en parte de ser, es decir, algo que ya se es, algo que ya se posee, pero en parte todavía no somos algo. Entonces, sí existe la nada, pero es una nada relativa. Es decir, no es que exista la nada absoluta, porque entonces, si existiera la nada absoluta, sería una contradicción lógica. Porque si existe la nada absoluta, entonces ya no es nada, ya sería algo. Desde el momento que existe, pues ya sería algo, ya no existiría como la nada. Entonces, puesto que esto repugna la lógica, pues no es posible que exista y aparte, por experiencia empírica, no tenemos tampoco la experiencia de la nada. Lo que sí tenemos es la experiencia de seres que no son algo y con el tiempo pasan a ser otra cosa. Nosotros mismos somos ejemplo de eso. Cuando tú eras pequeña, pues no eras un adulto, o ya eres un adulto y ya no eres pequeño. Entonces, eso es lo que nos referimos con el no ser en cuanto a potencia. Es decir, la potencia es el no ser, pero siempre hace referencia a que este no ser no es absoluto, sino que es relativo porque no lo eres ahorita, no lo eres en este momento, pero no quiere decir que no puedas llegar a serlo. Por eso es que está en potencia. Entonces ahí llevan dos sentidos, el sentido de posibilidad y de ser actual, o sea, de actualidad y de posibilidad, que ese sería un primer sentido. Un segundo sentido, el de ser y no ser, pero este no ser no es absoluto, sino que es algo que puede desarrollarse con el tiempo o que simplemente te hace diferente de otro. Pues, por ejemplo, tú no eres una ballena, ¿no? Entonces, es un no ser, es un tipo de no ser, pero es relativo porque, bueno, el que tú no seas ballena no significa que por eso existe la nada, simplemente significa que no eres el otro ser, ¿me explico? Entonces, por eso. En griego, a la potencia se le llama dynamis, que está de hecho por aquí escrito. Mientras que la actualidad se le va a llamar entelequia, ¿ok? Esas son las palabras más técnicas o más, pues, como literalmente lo decían los griegos, ¿no? Por otro lado, hay que distinguir entre grados de ser, bueno, se puede llegar a distinguir entre los grados de ser y a comprender el acto y la potencia como modos de ser. ¿Por qué son modos de ser el acto y la potencia? En primer lugar, porque desde el momento que ya eres algo, pues ya estás en acto. O sea, ya es un ya es un modo de estar. Mientras que lo que todavía no eres, es decir, la posibilidad, es también un modo de ser, pero un modo de ser que todavía no está actualizado, pero que podría llegar a darse. Cabe mencionar que el acto y la potencia se pueden decir de muchas formas. Ahorita voy a esquematizarlo, ahorita que pasa a la pantalla en blanco para poder dibujárselos y que quede más claro el esquema. Pero básicamente tenemos que el acto y la potencia se van a manifestar en muchos grados y en muchos momentos de la conformación de los entes. ¿Ok? Entonces tenemos esto por acá. Ok.
Ella parte, esta cuestión, este segundo punto del que ella parte, si no lo leyeron, sí les pido que cuando acabe la clase lo lean. Parte de la realidad del ser particular para su investigación. Entonces, en este caso, ella está haciendo un movimiento que no hizo Santo Tomás, que es partir de los seres individuales, no del ser, ¿cómo se llama? No del ser como tal, sino del ser particular. Y eso ya es una diferencia que tiene que ver más con la filosofía moderna. De hecho, menciona a Descartes. Por ejemplo, dice que Descartes, al tratar en sus meditaciones de prima filosofía, o lo que conocemos en español como meditaciones filosóficas, él parte de una duda. Es decir, él se da cuenta que si los sentidos le engañaran, al final, pues va a dudar de todo. Pero el dudar mismo implica que piensa. Entonces, como piensa, luego es, ¿ok? O el famoso pienso, luego existo. Que en latín, pues básicamente aparece como cogito sum, o cogito ergo sum, ¿ok? Por eso aquí la palabrita que está de este lado. Este es con lo que comienza Descartes. Es decir, nos da o comienza con la idea de que efectivamente, aunque el mundo yo no pudiera saber si es real o no, no puedo dudar de que estoy dando, y dudar es pensar, y por lo tanto, pues ahí tenemos un principio del conocimiento. De hecho, Descartes no dice nada nuevo, se lo robó a San Agustín prácticamente. Prácticamente si leen a San Agustín, esto es copy y pega de San Agustín, pero él llegó a pensar, o sea, a la palabra pensar. San Agustín dijo que si dudas, entonces pues existes. Y ya, ¿no? La diferencia es que Descartes quiso comenzar a partir de esta única verdad toda una filosofía, mientras que San Agustín dijo, pues ya tengo aquí algo que no puedo yo dudar, porque del mismo hecho de dudar de que dudo, pues ya es algo, ¿no? Entonces, pues básicamente van a ser usados de diferente manera, pero los dos dijeron lo mismo y pues llevaron a diferentes consecuencias. Luego tenemos a Husserl, que es el maestro de Wittgenstein. Él va a poner la suspensión del juicio justamente pues para poder ver cuál es la realidad de las cosas. Esa suspensión del juicio en filosofía se le conoce como epogé. Otros le van a llamar escepticismo. El escepticismo básicamente es suspender el juicio, pero hay muchos tipos de escepticismo, entonces ahorita no voy a meter en eso, pero básicamente tanto el escepticismo de Descartes con la duda como Husserl con esta epogé son básicamente escepticismos metodológicos, es decir, no es el fin la duda. Los que sostienen el fin como duda se van a llamar escépticos. Pero mientras los que dicen que sí se puede conocer algo, pero lo usan como medio, pues simplemente es algo metódico, es un método. ¿Ok? ¿Qué es lo que se dan cuenta estos señores de la filosofía moderna y Husserl, que es de la contemporánea? Pues básicamente de la vida del yo. Es decir, partimos del hecho de la conciencia. Esta parte, pues obviamente, pues la referimos en cuanto al ser humano. Pero el ser humano, vamos a decir que es el único ser que puede reflexionar sobre su propio ser. Hasta ahorita no hay evidencia de que los animales hagan filosofía, por lo tanto, pues no sabemos si ellos pueden reflexionar o no sobre sus propios actos. Lo que nos lleva a todo esto es que al final el ser humano se da cuenta de que vive y existe. Es decir, la filosofía o la realidad no comienza con dándote cuenta que piensas. La filosofía básicamente inicia, que es lo que la critica Descartes en este caso. La filosofía no inicia diciendo yo pienso. La filosofía y en sí la realidad la conocemos porque el pensar nos hace descubrir que vivimos y existimos. Que eso es básicamente lo que decía San Agustín. Y eso lo vemos reflejado tanto en San Agustín como en Descartes como en Husserl. Es decir, somos seres conscientes, somos seres que sabemos que vivimos y existimos. Y ese saber que vivimos y existimos nos hace descubrirnos como seres temporales. Es decir, estas nociones de acto y potencia las descubrimos al reflexionar sobre nosotros mismos también. No solo viendo las cosas exteriores, como pasa con Santo Tomás y con Aristóteles, sino que al ponernos a reflexionar sobre nosotros mismos, nos damos cuenta de nuestra naturaleza temporal, ¿ok? De que somos en este momento, pero todavía no somos algo, es decir, no somos aquello que podríamos llegar a ser todavía, porque es una posibilidad, y como posibilidad no se va a hacer realidad hasta que obviamente pongan los elementos para que se vuelva, o existan los elementos para que se convierta en realidad, perdón. Y por otro lado, lo que somos en este momento ha dejado de ser. Desde el momento que nosotros hemos dicho algo, ese algo ya es pasado. El presente es básicamente una constante que nosotros nos creamos en la mente. Pero eso no existe en la realidad, porque, bueno, sí existe en la realidad como un instante que pasa muy rápidamente. Entonces, lo que ya fue, ya está en el pasado.
lo que está haciendo en este momento, pues es presente. Y lo que todavía no es un futuro. Básicamente lo que ella nos está diciendo en este aspecto. Es ahí donde encontramos justamente esta realidad del acto y la potencia. De que nosotros mismos no somos completamente, o sea, sí estamos actualizados, pero esa actualidad es algo muy puntual. No es algo que se da, ¿cómo se llama? De corrido, porque cada vez que pasa ya es pasado, ¿ok? Y el futuro está siempre hacia adelante, lo estamos construyendo a partir del presente que solo dura un instante, ¿ok? Entonces, básicamente, pues es lo que nos decía en esta parte, que al fin y al cabo, estas nociones las vamos a encontrar en básicamente toda la realidad, incluida nuestra propia realidad mental, ¿ok? Y que es a partir de ello que nosotros nos damos cuenta que somos en otro. ¿Por qué nos damos cuenta de que somos en otro? Porque resulta que justamente nos damos cuenta que nosotros pasamos. Es decir, que lo que nosotros somos es algo que está fluctuando entre pasado, presente y futuro. Y el presente es solo un instante. Un instante tan pequeño que básicamente una vez que pasó ya es pasado. De ahí el nombre pasado, ¿verdad? Y el futuro, pues todavía no llega justamente porque para que el futuro sea, tiene que haber un presente que crea ciertas condiciones. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Seguras? Porque sí está bastante bueno. Ok, de acuerdo. Si ustedes dicen que no hay, voy a confiar en ustedes. ¿Estaba bien mi ejemplo, profe? Sí, más bien el detalle fue cuando mencionaste lo del árbol, que pasó, o sea, como que no quedó muy claro lo de la posibilidad. Entonces, recuerden, la semilla ya está en acto. Ustedes ya están en acto, ustedes ya son seres humanos. Eso es estar en acto. Pero, por ejemplo, ¿quién de aquí sabe tocar instrumento? O más bien, ¿quién no sabe tocar un instrumento? Yo no. Okay. Yo tampoco. De acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que están en posibilidad de aprender, ¿me explico? Ahorita Okay. no tiene esa habilidad, ahorita. Lo que pasa, ahorita que vean la gráfica que les voy a dibujar, van a entender un poquito más a qué me refiero. Pero el acto y la potencia está siempre presente. En este caso, ustedes ya son seres humanos, ya están en acto en ese sentido. Pero en cuanto a sus habilidades, están en potencia de... O sea, ahorita no saben tocar la guitarra o un instrumento. Si se pusieran a practicar y en una clase, podrían desarrollarlo. Es decir, están en potencia de, pero ahorita no lo están. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle con todo esto? Por ejemplo, vamos a hablar algo más claro. Un chimpancé no está en potencia de aprender a tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque no está, o al menos no un instrumento humano, vaya. Igual y sí puede tocar tal vez otro tipo de cosas, pero un instrumento humano no. ¿Por qué? Porque simplemente no está en su naturaleza. Puede ser que en algún futuro evolucionen y tengan esa posibilidad, tal vez, pero ahorita, las condiciones de su especie actuales, e inclusive pasadas, no tiene o no incluye dentro de sí la posibilidad de hacerlo. Vamos a ver que el ser no es estático. Obviamente nos vemos afectados por otros seres y por otras interacciones, pero pues ahorita lo estamos analizando estáticamente, o sea, simplemente los seres independientemente de la interacción que hay entre ellos. El punto es que en ese momento un chimpancé no puede aprender a tocar guitarra, tú sí. Cuando tú eras pequeña, o tú eras pequeña, básicamente tenías la posibilidad de llegar a aprender matemáticas, de aprender idiomas, de aprender todo eso, porque eso ya es algo que estás a cierto punto en nosotros mismos, ¿ok? Es decir, estaba en potencia de. Un pez, por más que quiera, no está en potencia jamás de poder llegar a aprender un lenguaje humano. Al menos no ahorita, quizá en un futuro, pero ahorita no está en esa posibilidad, ¿me explico? Entonces, cuando hablamos del acto y la potencia, siempre estamos hablando de actualidad y de posibilidad. Pero va a haber diversos grados de esta actualidad y de esta posibilidad. Por eso es que son los dos conceptos más importantes para entender esto. Volviendo a lo que mencionaba. Entonces, al descubrir justamente que no, o sea, que siempre tenemos una posibilidad delante y que nuestro presente es solo un instante que nosotros tenemos conciencia de eso, pero pues es un instante al fin y al cabo, es un instante en el tiempo. Es donde descubrimos que nuestro ser reclama, pues, venir de algún lugar, ¿ok? ¿Por qué? Porque no somos seres inmortales. Si nosotros tuviéramos el ser por nosotros mismos, o sea, que nos perteneciera el ser que tenemos, entonces nunca moriríamos. Pero todos los animales, todos los seres devienen. El devenir es un concepto para referirse al cambio. En pocas palabras, todo cambia, ¿ok? A eso se refiere el devenir, que todo cambia, todo pasa, todo tiende nuevamente a disgregarse en algún momento. En física le llamaríamos tal vez entropía. Y básicamente este concepto del devenir es lo que nosotros descubrimos tanto en nosotros mismos como al analizar los seres exteriores. Inclusive el mismo universo
tarde o temprano va a ya sea implosionar o explotar, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero según los científicos puede llegar a ser un punto en el que te empieza a dejar de expandirse y vuelva otra vez a contraerse y el proceso se inicie nuevamente, ¿no? Entonces, ese cambio quiere decir que las cosas no tienen en sí mismas el ser. Si ellas tuvieran el ser, simplemente no pasarían. No se acabaría su tiempo. Como tenemos la experiencia de que todo acaba en algún punto, entonces, porque inclusive las cosas que parecen eternas, como los planetas o el sol mismo, tarde o temprano perecerán, ¿ok? Bueno, desaparecerán. Entonces, pues básicamente lo que nos quiere decir al final es que debe haber algo, ¿ok? Ese algo es a lo que llamaríamos Dios, o a lo que llamaríamos el primer ente, o el ser subsistente, como le quieran llamar, o el absoluto, o el universo, ¿no? O sea, ya el nombre que usted le quieran dar de acuerdo a sus creencias religiosas es otro punto. Inclusive, aunque no seas religioso, aunque seas ateo, le puedes llamar de otra manera. Los ateos normalmente dicen que es la materia misma, el universo mismo que es autocreado, ¿no? Lo cual es una contradicción, pero bueno, esas ya son otro tipo de discusiones, pero básicamente todo reclama una razón de ser, ¿ok? Esa razón de ser es, en pocas palabras coloquiales, es a lo que llamamos Dios, o simplemente el ser absoluto. Es ahí donde nace entonces el concepto de analogía, y es aquí donde entramos un poco con la cuestión de lo que es realmente la segunda unidad, la analogía. Cuando hablamos de una analogía, y supongo que ustedes ya han escuchado esto tal vez en derecho, porque es un tipo también de argumento de razonamiento, pero cuando hablamos de analogía hablamos de algo que en parte es igual y en parte es distinto. Cuando lo vemos en el razonamiento, bueno, quiere decir que en el razonamiento va a haber una comparación o va a ser un argumento que se basa en la comparación con algo similar para explicar algo que pues no está, o sea, que todavía no se conoce bien, pero que como se parece a algo que ya conocemos, entonces podemos ir deduciendo ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, con lo del coronavirus. ¿Tenemos la experiencia de otros coronavirus? Sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos suponer? Que este coronavirus tiene ciertos elementos comunes a los demás. Tal vez no sabemos o no sabíamos en algún momento cómo funcionaba el coronavirus, el nuevo. Pero como ya sabíamos cómo funcionaban los otros, ya nos podíamos dar una idea semejante. La analogía básicamente eso es en lógica. Pero en metafísica la analogía implica algo más. Implica que hay una relación en la que sí somos algo semejante al otro, que compartimos una característica y va a haber muchos tipos de analogía. En este caso, la analogía entis, que es como lo llama la autora, o la analogía del ente, recuerden que por ente nos estamos refiriendo a las cosas que están siendo en ese momento. Pues descubre que hay una relación entre los seres temporales y el famoso ser eterno. Es decir, este ser que sería acto puro sin potencia, o básicamente Dios, va a haber una relación. Esta relación es justamente una relación analógica. En parte nos parecemos porque todos compartimos el ser. Esto es lo que de alguna manera también fundamenta el estudio de la metafísica. Que al fin y al cabo, no importa si eres una sustancia química, si eres una estrella, si eres un planeta, el universo mismo, si eres un ángel en caso que existiera, o si eres una persona humana o inclusive un animal, planta o piedra, hay algo que todos compartimos, el ser. O sea, la piedra es, el planeta es, Dios es, nosotros somos. La diferencia es que no lo somos de la misma manera. Obviamente no vas a decir que una piedra es igual que un ser humano, ¿verdad? Y por el contrario, no vas a decir que un planeta es idéntico a una piedra. Sin embargo, todos son. Lo que pasa aquí es justamente una cuestión de relación de analogía. Lo son, pero lo son en cierta forma. O sea, no lo son de la misma manera, pero comparten algo. Eso que comparten es justamente lo que vendría del acto puro, o sea, del ser subsistente. Y es ahí donde encontramos lo analógico. Por lo tanto, los seres que conocemos, incluyendo nosotros mismos, no seríamos más que un análogo o algo análogo del ser eterno, que sería inmutable, que sería pleno en cada instante y de otra manera, pues nosotros somos los que somos temporales. Es decir, el ser inmutable es eterno, ¿ok? Porque si no, no existirían los seres. Y por otro lado, en este ser inmutable es que están los demás seres mutables, los que sí cambian, los que sí pasan por el tiempo, los que no tienen el ser en sí mismo. Y básicamente lo que nos dice ella al respecto. Ya la tercera parte del ser particular, actual y potencial en la temporalidad, esa parte ya no se las puse, pero básicamente la idea que tiene ella en esta parte. De hecho, el libro está bastante amplio, ¿ok? Si luego se los puedo subir para que lo profundicen más, pero bueno. Les voy a compartir ahora rápidamente el esquema que les decía. Porque ya ven que aquí me acaba el tiempo. Ok, vamos a tener las nociones de acto y potencia.
¿Ok? Bueno, vamos a poner al acto por un lado y la potencia por el otro. Estas, como mencioné, las vamos a ver reflejadas en muchos aspectos. Entonces, para eso hay que entender que va a haber dos tipos de seres. Vamos a hablar del ser. Y de este ser va a haber dos tipos. A ver. Va a haber dos tipos de seres. Tenemos el ser, vamos a llamarle el ser necesario y los seres contingentes. Aquí voy a poner seres contingentes. Y del otro voy a poner el ser necesario. ¿Ok? El ser necesario sería aquel ser, que en este momento lo vamos a poner como hipotético, que tendría que existir para darle razón de ser a estos de acá. Realmente es muy sencillo de entender esa parte. Si nosotros lleváramos al infinito la causalidad, es decir, ¿y qué creó esto? Pues otro que lo creó, ¿y quién lo creó a este? Pues así. Si lo llevamos al infinito, entonces la realidad no tendría sentido porque nadie existiría. Por lo tanto, necesariamente la lógica nos dice que tiene que haber un primer ser a partir del que surja todo. De lo contrario, el universo no tiene nada de sentido. ¿Ok? Entonces, o sea, hay muchas formas de demostrar racionalmente la necesidad de un ser necesario, que ahorita no voy a meter en eso porque es más bien cuestión de teodicea. Entonces, asumamos por el momento que existe el ser necesario. De los seres contingentes, sabemos que existen los seres naturales, o vamos a llamarle materiales, porque natural es un concepto bastante diferente en filosofía. Tenemos entonces los seres materiales. Los seres materiales, incluyéndonos nosotros, pueden ser inanimados o animados. Eso es diferente en este aspecto. A ver, vamos a seleccionar todo esto. Vamos a moverlo para acá. Ok, entonces tenemos los seres materiales. Estos seres materiales van a estar compuestos de dos elementos. Para eso voy a utilizar otra herramienta. Voy a utilizar esta. Tenemos por un lado la materia y la forma. Esta materia es una materia prima. No me refiero a la materia prima que todos llamamos materia prima, como podrían ser las cosas que vienen de la naturaleza directamente. Me estoy refiriendo a una materia que es completamente indeterminación, pero que no existe por sí misma. Esto es importante recordarlo. No existe por sí misma la materia. Lo que existe es la materia y la forma unidas. Estas dos, cuando se unen, o más bien unidas, porque recuerden que en la realidad solo existen unidas, es lo que va a formar la famosa esencia. Pero como ya hemos dicho que nosotros no tenemos la existencia por nuestra propia cuenta, entonces quiere decir que la esencia y la existencia son dos cosas distintas. Esta esencia y esta existencia es lo que conforman lo que conocemos como la sustancia. Y la sustancia va a estar unida a unos accidentes que emanan de ella misma y que algunos son exteriores. Entonces aquí tenemos los accidentes. ¿Ok? Y vamos a moverlo tanto para acá. Y básicamente la suma de estos dos, es decir, estoy poniéndole, obviamente aquí lo estamos separando. Al final lo que existe es el ser real y el ser real pues es uno. Pero aquí lo estamos separando por cuestiones, lógicamente, de análisis filosófico. Ok, entonces así quedaría más o menos el esquema. Tenemos entonces a los seres contingentes y al ser necesario. El ser necesario sería un acto puro sin potencia. Ok, acto puro sin potencia. Mientras que los seres contingentes, si son materiales, tendrían esa composición, y si son espirituales, o sea, en el caso de que existan los espirituales, aquí estamos suponiendo que existieran. Por eso le voy a poner un asterisco. Si estos existieran, entonces tendríamos que estos serían exactamente igual que esencia y existencia nada más, ¿ok? ¿Dónde está el acto y la potencia? Aquí el acto es la forma. La potencia es la materia, o sea, en este primer momento. Este es el acto, es lo que tiene la perfección y es lo que está en potencia de recibirlo. Recuerden que al final esto solo existe unido en la realidad. Aquí la existencia, ya me voy a espirituales. La existencia sería el acto, mientras que la esencia sería la potencia. Aquí
ya cuando estamos en el nivel de la sustancia y el accidente sería el acto y la sustancia, perdón, y la potencia sería la sustancia. ¿Por qué? Porque aunque la sustancia es la que existe en sí misma, mientras que los accidentes... Esta definición sí apréndesela. Sustancia es aquello que existe en sí mismo. Mientras que accidente es aquello que existe en otro. Es importante que digan, o sea, en su definición de sustancia, que sea aquello que existe en sí misma y no aquella que existe por sí misma, porque son dos cosas muy distintas. Entonces, si usted me pone que sustancia es aquello que existe por sí mismo, está mal. Automáticamente está mal porque da a entender otra cosa completamente distinta. Creo que ustedes comprenden que tanto en derecho como en filosofía los conceptos son sumamente importantes. Una palabra que tú cambies cambia todo el sentido de la interpretación que se le da. Entonces, sustancia es aquello que existe en sí mismo, accidente es aquello que existe en otro. La sustancia es potencia respecto a los accidentes, porque estos accidentes actualizan la sustancia, es decir, le dan una novedad. Pero ya cuando tú eres un ente, es decir, ya eres un ser humano, vamos a tener que también siga existiendo la potencia y el acto. En este caso, en cuanto a habilidades. Es decir, ya eres algo, ya eres un ser humano, eso ya está en acto. Pero este ser humano tiene facultades. Las facultades están en potencia de ser actualizadas por algo. Por ejemplo, nuestra sensación. Nosotros no sentimos a menos que haya algo que sentir. Obviamente, ¿no? Quiere decir que la sensación, aunque ya somos algo y las facultades están en nosotros, solamente son posibles si se actualizan. Y estas son actualizadas por algo exterior en el caso de los sentidos. Lo mismo pasará con la inteligencia. Si no hay nada que conocer, pues simplemente no conocemos nada. Pero como si hay cosas que conocer, obviamente estamos constantemente aprendiendo. Entonces, básicamente, si se dan cuenta lo que yo voy con todo esto, la noción de potencia y de acto está implícito en todos los seres a lo largo de todo su proceso, tanto en lo que los conforma como seres, como en su mismo actuar. ¿Ok? Entonces, el acto y la potencia, por eso son dos conceptos importantísimos, porque están a través de todo el proceso de lo que se hace y de lo que se existe. Todos los seres, en cuanto que existen, tienen acto y potencia. El único que no tiene potencia va a ser el ser necesario, que es el acto puro sin potencia. Es decir, alguien que no necesita una potencia, porque entonces ya no sería acto puro, ya no sería el ser subsistente. Esto tiene sus razones de ser. Ahorita no creo que me dé chance de verlo, pero cuando veamos los trascendentales seguramente sí. Y pues básicamente es esto lo que nos hace ver que hay una analogía. Es decir, hay una relación entre este ser subsistente y estas nociones de acto y potencia. Como aquí hay acto y potencia constantemente, recuerden que los seres espirituales también serían acto y potencia. En este caso, la esencia sería la potencia y la existencia sería el acto. Este acto de existir estaría siendo proporcionado por este ser necesario. ¿Ok? O sea, este ser necesario es quien da la existencia porque la participa. Entonces aquí va a haber un concepto importante. La participación. Que este, por cierto, lo toma Tomás de Aquino de Platón. Esta participación es lo que da o lo que fundamenta la analogía. Es decir, esta participación fundamenta a analogía. Solo que en este caso la analogía implica que que nosotros nos parecemos a este ser necesario en algo, porque todos somos, pero ese ser necesario no tiene nada que ver con nosotros, no se ve afectado por nosotros. Él participa, pero no es participado de lo que nosotros hagamos. ¿Ok? Desde este tipo de filosofía clásica. ¿Ok? Ya si nos ponemos a ver otro tipo de filosofías, van a decir tal vez unas cuantas cosas contrarias, pero el punto es demostrar. Recuerden que si no está algo demostrado o si no lo puedes demostrar ya sea con argumentos o con hechos, pues simplemente no lo podemos saber. O sea, simplemente no se le puede hacer caso. Entonces es ahí donde está la relación que hemos mencionado anteriormente. Bien, por el momento vamos a dejar hasta aquí la parte de la explicación. Sí les pido que lean, les voy a dejar una lectura más. Por ahorita léanse el texto si es que no lo habían leído, de Edith Stein, que les dejé en la plataforma. Y ya durante la semana les voy a dejar otra tareita, otra lectura, ¿ok? De las tareas yo les voy a avisar cuando ya empiecen a hacer las tareas, aunque creo que ya habían hecho la de los conceptos. Pues si no han hecho la de los conceptos, pues háganla para ir adelantado. Ya vi que algunos ya empezaron a entregar algunos.